Ya, bueno, buen día. Vamos a dar inicio a la segunda clase de retórica. Importante definir o tener presente siempre la definición eh, de lo que es retórica. Muchas veces confundimos, ¿verdad?, con la oratoria. La retórica es el arte de convencer, es el arte de persuadir o de disuadir. Persuadir es para que haga algo, disuadir para que deje de hacer algo. A veces la fuerza disuade. Esa es la famosa falacia ad baculum que vimos la vez pasada, la falacia. La falacia de la fuerza puede disuadir. En el caso de la retórica propiamente, o el arte de convencer, parece muy sencillo. Parece, por lo menos cuando definimos de forma muy sucinta, decimos el arte de convencer, ¿verdad? Qué fácil parece, ¿verdad? Pero para convencer se necesita de demasiadas cosas y tener claro muchos conceptos. No se trata necesariamente de engaño, no se trata necesariamente de razón, de lógica, no tampoco necesariamente es emotivo, sino que es importante entender en dónde se disputa este arte, o sea, en dónde se genera todo lo que va a ayudarnos a convencer a otras personas. ¿Y cuál es el escenario? Y a ver, es la mente humana. Es muy importante en retórica, y acá incluso a nivel de neurología, a nivel de psicología, de sociobiología, entender bien la mente humana. Precisamente los primeros grandes retóricos decían, conócete a ti mismo. Aunque Sócrates no era necesariamente un sofista, más bien se lo conoce o pasó a la historia por combatir el sofismo. Eh, Él decía, conócete a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué implica conocernos a nosotros mismos? Eh, Conocernos a nosotros mismos implica saber qué es lo humanamente, o sea, nuestros límites humanos, o hasta dónde podemos llegar. Muchas veces, por supuesto, no lo sabemos, pero como dice ese refrán, humano soy, nada de lo humano me es ajeno. Cuando nosotros entendemos bien eso, ahí comenzamos también a utilizar las técnicas propiamente. Pero lo ideal es entender la mente humana. Esto ya es repaso. La vez pasada decíamos que la mente humana eh, tendría una división, si podemos definirlo de esa forma, que es el logos, que sería una parte más chiquita, que es todo lo racional. Y todo esto podemos dividir entre etos y patos. Etos, conducta propiamente, conducta instintiva, todo lo que es instinto. ¿Qué puedo hacer para despertar el instinto del ser humano? Cuando utilizo una estrategia de marketing, por ejemplo, y utilizo figuras sensuales, ya sea mujer o hombre, no importa. Estoy apuntando a dónde. Estoy apuntando a la razón, al instinto. Mi estrategia de marketing o de persuadir está construido sobre el instinto, sobre el lado instintivo de la mente. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, vender músicas románticas, poesía, ¿qué lado de la mente estoy apuntando? Al lado emotivo. Ahí viene la palabra patético, por ejemplo. A los patéticos, los emotivos. O un argumento de falacia ad misericordiam, por ejemplo, Teletón. Eh, ya vamos a decir si esto es ético o no, si es bueno o malo. Eso no es lo que estudiamos en retórica. Por supuesto, hay otras ramas de la filosofía que estudia eso, que es la moral, que ya pertenece a otra rama. La retórica es sencillamente un arma. La retórica es amoral. No es ni inmoral y no es moral. Es amoral. Un arma de fuego. ¿Un arma de fuego es moral o es inmoral, según ustedes? Exactamente, depende cómo lo uses. O 2 más 2
¿qué es? Cuatro, pero ¿qué es en términos, digamos, filosóficos desde el punto de vista de la moral? No es moral ni no es inmoral, es amoral. No, no hay una moralidad intrínseca en 2 más 2 4. Es lo que es. Entonces, esa es su naturaleza. Entonces la retórica es un arma de la comunicación. Nunca confundan con oratoria. Si bien la oratoria es parte de la retórica, es una parte muy chiquitita. Eh, Esto en la antigüedad se estudiaba de los 7 años. Yo sostengo que es la razón por la que Occidente, Grecia, fue tan poderosa, tan grande, incluso influyendo hasta nuestros días, imagínense. Muchas de las instituciones griegas hasta ahora se conservan y son totalmente actuales, o sea, podemos decir que son muy actuales, ¿verdad? Entonces, conociendo la mente humana, que es nuestro escenario, nosotros ahí vamos a comenzar a preparar los argumentos, ¿verdad? De acuerdo a dónde yo quiero estimular, con dónde voy a estimular. ¿Saber la división es suficiente? No. Saber cómo se activan, hay muchos mecanismos. Por ejemplo, el siguiente, por ejemplo, nuestra conducta propiamente fue evolucionando. No es que fuimos así siempre. ¿Y qué es lo que nos ayudó a evolucionar propiamente? Claramente, la parte racional es la que fue, de alguna manera, eh, digamos, moldeando y haciéndonos diferente al resto de los animales o el resto de las especies, si no queremos compararnos con animales. Pero biológicamente de eso se encarga justamente esta ciencia llamada etología, de buscar los comportamientos que son afines entre los mamíferos u otras especies, ¿verdad? Eh, el, Cuanto más alejado en el tiempo vamos a darnos cuenta es que vamos a darnos cuenta de que nuestra conducta era cada vez más parecida a las otras especies. Con la evolución de la cultura, la educación, fuimos moldeando nuestra conducta. Por eso es que la cultura explica muchas cosas. Hoy, por ejemplo, hay líneas de la filosofía que sostienen que el género es lo que actualmente, por ejemplo, eh, es lo importante. Y la gente confunde sexo con género. De hecho, que cuando vos decís de qué género sos, yo soy masculino, o te preguntan tu género. En realidad, una cosa es el sexo y otra cosa es el género. El sexo es la explicación biológica de los roles. Es decir, yo nací hombre y toda la naturaleza me preparó para ser hombre y tengo conductas propias de un hombre. Soy violento instintivamente, ¿verdad? O sea que, pero esa violencia no es ese violento, sino que es una violencia que tiene su explicación biológica. O sea, biológicamente el hombre fue diseñado para proteger, por eso es que los hombres mueren más rápido que las mujeres. O sea, por lo general se inclinan por, por ciertas profesiones que son más peligrosas, ¿verdad? Eh, Suben a un rascacielos a limpiar vidrios, se suben a, no sé, a cosas muy locas, ¿verdad? Eso no quiere decir que las mujeres no lo hagan, pero en términos generales, vamos a dar cuenta que sí hay un patrón de comportamiento, ¿verdad? Entonces, esto fue evolucionando y primero vemos, o por lo menos presumimos digo porque esto podemos decir que es una hipótesis. La vez pasada vimos lo que era la hipótesis y la creencia, ¿verdad? Es una hipótesis porque hay ciertos estudios arqueológicos que nos dicen que este comportamiento primario era, digamos, muy común. Eh, ¿Perdón? Y el género, muy bien, no terminé, ¿verdad? El sexo es la aplicación biológica. El género es tratar de explicar el rol sexual desde la razón. O sea, dejar de lado todo el etos y el patos y buscar explicar desde la razón. Es decir, yo asigno ideológicamente un rol. Yo nací hombre, pero ideológicamente yo me considero mujer. Esa es la ideología de género. O sea que a través o sea que
La cultura, que no es otra cosa que el paso del tiempo de una conducta que se, digamos, establece o se constituye por el paso del tiempo. Cultura viene de cultivar, o sea, lo que se cultivó y fue evolucionando. Entonces, esa es la explicación desde el punto de vista de la mente humana. La mente humana nomás es lo que de repente así, que es lo que ahora está de moda, por decirlo, en muchos países, ¿verdad? Dejando a un lado lo que es el conservadurismo, viene el progresismo, que te explica que los roles sexuales se explican desde la razón. Por eso es que es importante a la hora de argumentar tener bien claros los conceptos. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de una cosa que es en el campo biológico, así sea cual fuere tus inclinaciones sexuales, por decirlo así. Cuando hablamos de género, la explicación de los roles es desde la conducta o desde la, perdón, desde la razón o desde la cultura. La cultura que fue empujando a tener ciertos roles sexuales. Entonces, es esa la explicación. Entonces, pero vamos a ver, siempre el ser humano tuvo, esto es conocimiento de reserva. Acuérdense que para ser un buen retórico, ¿qué era que teníamos que ser? Tenemos que tratar de ser polímatas, ¿verdad? ¿Qué era polímatas? ¿Se acuerdan que era un polímata? Ujú. El polímata es el que sabe un poco de todo. Por ahí decían que el que mucho abarca, poco aprieta. En retórica es a la inversa. En retórica, cuanto más abarca tu conocimiento, tenés más reservas para argumentar y es más difícil que se te nuble la mente, es más difícil que te encuentren desprevenido, es más difícil que tengas grietas en tus argumentaciones. ¿Por qué? Porque de repente yo me olvidé de este concepto y salto en otro nomás. Por eso lograr tener un conocimiento de reserva, ya sea de lo que fuere, es muy importante a la hora de argumentar. Porque la argumentación pasa por muchas cosas. La parte emotiva, racional, estábamos viendo. Entonces, es importante entender la evolución de la conducta, cómo buscamos a través de la historia entender sobre la conducta humana. ¿Cuáles son las teorías que buscaban de cierta forma dar una explicación a lo que somos? Y vemos que uno de los principales, digamos, debates históricos es el concepto de la tabula rasa y el innatismo. Esto se preguntaban los filósofos griegos, ¿verdad? Aristóteles tenía la idea de que nacíamos con una mente en blanco, como una tabla así, por eso se llama tabula rasa. Yo borro todo esto y es una tabla en blanco. Así supuestamente nacimos para Aristóteles. No solamente para Aristóteles, después, o hasta la Edad Media, hasta los iluministas, muchos seguían sosteniendo, es más, hasta el siglo XX, todavía no había un método empírico que confirme o que refute, mejor dicho, las teorías de la tabula rasa o del innatismo propiamente. Entonces, la creencia era de que nacemos con una mente en blanco y por el camino vamos construyendo nuestros roles. Es lo que otra vez ahora, de los años 30 del siglo XX, otra vez se vuelve a posicionar con el progresismo. El progresismo, si bien se llama progresismo, rescata la tabula rasa y lo vuelve a posicionar, la ideología de género. O sea, que con la mente, que vos no nacés ni hombre ni mujer, vos nacés con una mente en blanco. Y con la cultura, con la mente, vos te vas construyendo tu rol. Eso es lo que posiciona, pero eso ya fue refutado. Eso ya quedó, desde el punto de vista científico, está refutado refutada la tabula rasa. ¿Están entendiendo por qué estamos estudiando la evolución de la conducta, verdad? Es muy importante porque a la hora de argumentar retóricamente tenemos que entender cómo funciona la mente y la conducta. Entonces,
uno de los grandes exponentes de la antigüedad de la tabula rasa era Aristóteles. ¿Qué era la tabula rasa? Nacemos con una mente en blanco y después, a medida que pasa el tiempo, nuestra mente como una esponja va absorbiendo todo y va aprendiendo. Pero si te pones a pensar, hasta parece lógico esto, ¿verdad? Pareciera ser que los bebés nacen con una tabla, con una mente en blanco, ¿verdad? Pareciera ser que es así, ¿verdad? Pero cuando vos te das cuenta, pues que hay bebés que sin que se les enseñe o bebés ciegos de repente tienen ciertas conductas que, sé, por ejemplo, su boca o hay gestos que hacen que uno se sorprende. Y lo que es más, en la teología se estudia, por ejemplo, el comportamiento de las aves. Las aves, en teoría, tienen la mente más pequeñita de todas, ¿verdad? Las especies, ¿verdad? Entre los animales, por lo menos, más destacados, porque imagínense lo que hace, por ejemplo, siempre veo cómo se comportan, por ejemplo, el cucú. El cucú es impresionante. El cucú va y pone huevo en un nido ajeno. ¿Qué es lo primero que hace el cucú cuando nace? Con su espalda empieza a empujarle a los demás huevos o si ya nacieron los demás pichones, le echa del nido. Eso nadie le enseñó. Eso es un comportamiento instintivo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le echa. Eso refuta totalmente, o sea, lo hace porque quiere ser el único ahí que va a ser alimentado, ¿verdad? Y ve que el cucú es enorme y el otro es más chiquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando con la tabla? O sea, ¿qué es lo que estamos demostrando con eso de que la tabla rasa no es cierto? No nacemos con una mente totalmente en blanco. Hay conductas atávicas, hay conductas innatas. Entonces, el innatismo pareciera ser que tenía la razón. Y si ustedes usan un poquito la razón, ¿ustedes creen que esto es así? ¿El innatismo qué es? Así como el pajarito ese que nacía con unas conductas ya en su ADN, ¿eh? Conductas ya preestablecidas por la naturaleza. Eso es el innatismo, que ya naces con cierta. Él hablaba del buen salvaje, sí, del buen salvaje. Pero está por ahí cerca también, ¿verdad? Están basados en esta es la discusión más antigua en cuanto a la conducta. ¿Es tabula rasa o es innatismo? ¿Cuál sería la respuesta? Tenemos conductas innatas, claramente, ¿verdad? Pero también tenemos conductas aprendidas. También podemos aprender. Entonces, hay una tercera vía que es la que explica la conducta del ser humano. Por eso es que la conducta innata no es todo. Si fuera solamente por conducta innata, no iba a haber desfile de modelo, por ejemplo. O sea, el hombre no iba a poder atajarse. Si es por instinto nomás, ¿verdad? Tenemos un instinto, tenemos una parte lógica que es la que ataja y que va construyendo la cultura en el paso del tiempo. Nuestra mente es la que eh, inventó la educación, inventó las costumbres, inventó formas de comercio que no tienen los animales, inventó la moneda y así fue evolucionando, gracias a la mente. Por eso es que Jonathan Haidt hace esta metáfora de que el jinete es la mente, jinete que está muy entrenado y que puede manejar la mente, y el elefante es la mente. Entonces, esto queda recién, eh, digamos, este debate recién se resuelve en los años 40. En realidad le dan un premio Nobel a Konrad Lorenz en 1972 o 73, no recuerdo. Premio Nobel por la etología. La etología es el que entierra este debate. Porque dice la etología
Efectivamente, hay conductas que se aprenden y hay conductas que ya vienen en nuestro chip, por decirlo así, nuestros genes. Nosotros, ¿cómo es que se explica que mi papá no sabe jugar fútbol, ni mi mamá no entiende nada de deporte y a mí sí me encanta el fútbol? Me di cuenta que había sido mi tatarabuelo, era muy buen futbolista. O sea, es un don, o sea, un don, no es tan sencillo eso, o cantante, o músico, o lo que fuere, así. Conductas así muy específicas que no necesariamente mi papá tenía. ¿Por qué? Porque las conductas atávicas pueden saltar hasta 5 generaciones. Esto es lo que descubre Gregory Mendel, ¿verdad? Entonces, eso también es con relación a la conducta. ¿El siguiente? ¿Se entendió esta parte, verdad? Bueno, ya en el siglo XV, XIV, eh, se fue dejando de lado la idea del dogmatismo, porque antes eso no se podía ni discutir, no, nadie podía opinar. De hecho, que les decía la vez pasada que la grandeza de Grecia justamente era porque tenía un modelo político muy diferente al resto del mundo. Entonces, surge esta teoría del buen salvaje que habías dicho de Rousseau. O sea que nacemos buenos o nacemos malos. Incluso la religión se metió en este debate, el pecado original, ¿verdad? O sea que tenemos una maldad intrínseca. O realmente somos buenos y la sociedad nos corrompe. Esto estaba muy fuerte, hasta ahora está muy fuerte. Esto les va a servir en el debate político, por ejemplo. Porque ahora mismo, cada 12 de octubre, acuérdense, este 12 de octubre, fíjense nomás, todos estos que son afines a la teoría del buen salvaje, van a empezar así que los españoles vinieron y masacraron todos los indios vivían en una armonía perfecta con la naturaleza, no eran malos. ¿Y se acuerdan de la película de Mel Gibson, Apocaliptus, o algo así se llama? Eh, Cómo recibió muchas críticas porque él lo único que hizo fue desnudar lo que ya eran los habitantes de América, que se cortaban la cabeza, se sacaban el corazón. O sea, no eran nada de buenos salvajes, porque esta teoría comenzó a tomar fuerza, especialmente cuando se descubre América. Buen salvaje, que solamente este ambiente donde todos nos peleamos, la competencia capitalista es lo único o sea, es lo que nos lleva a la maldad, que realmente somos buenos y por el camino nos corrompemos. Esa también era una teoría, ¿verdad? Y después estaba la otra que era una maldad natural. Ni lo uno ni lo otro. También queda refutado con la etología. E incluso hoy la neurociencia o también la epigenética y bueno, todo lo que tiene que ver con el estudio de los genes, porque los genes son los principales responsables de nuestras conductas. Entender de genética nos va a llevar a entender de conducta. Imagínense cómo está conectado. Hoy, antes la psicología era solamente doxática, era opinión prácticamente. Era la opinión de algunos que miraban, observaban y tenían sus ideas ¿por qué no hasta sus hipótesis? ¿Por qué no decirlo, verdad? Pero hoy la sociobiología, la neurociencia confirma muchas cosas a nivel genético. O sea, la carga genética que tenemos es lo que explica muchas de las conductas. Hay personas que si bien la maldad está definida por la moral, porque si yo le digo, vos sos malo, bueno, malo, ¿cuál es tu parámetro para decir que yo soy malo? ¿En qué sentido soy malo? ¿Qué es la maldad finalmente, verdad? O sea, ¿por qué uno es malo? ¿Por qué uno es bueno? ¿A qué te referís con maldad? Entonces, malo es alguien que le hace daño a otro, ponerle. Pero si hago daño para defenderme, entonces ahí ya empieza el debate. Y vemos que esa maldad, a lo que nosotros llamamos maldad, en realidad son, digamos, rastros genéticos de la violencia o de la supervivencia. Lo que pasa es que ahora nomás entendemos que
la evolución propiamente nos tiene aquí a las mejores opciones por selección natural. Acá nosotros estamos sentados los que tuvimos éxito y eso podemos explicar la carrera del espermatozoide y todo eso. Bueno, pero eso llevando al plano evolutivo por miles de años, somos un éxito a nivel evolutivo lo que estamos hoy. La naturaleza nos trajo aquí hasta donde estamos, con 5 dedos, una forma, digamos, eh, biológicamente o morfológicamente aptos para sobrevivir en un ambiente en donde nosotros mismos fuimos evolucionando. Entonces, vamos a entender muchas cosas de que la maldad son resabios, según Duncan, por ejemplo, la teoría del gen egoísta, por ejemplo, te explica por qué, por ejemplo, el egoísmo, por qué algunos parecieran ser que son malos, en realidad son conductas genéticas y otras cosas, ¿verdad? Por eso es que cada vez que entendemos sobre retórica nos vamos a dar cuenta de la fuerza que tiene desde el punto de vista de la comunicación. Por eso los políticos, sin decir directamente retórica, su mundo está centrado en esto, en la comunicación, propaganda, marketing político, le dicen algunos. O sea, ni hablemos del mundo del espectáculo, del mundo de la televisión o todo lo que sea comunicación propiamente. Hay cosas, hace poco, nada más y nada menos que el o sea, fue nombrado ministro un doctor que es muy buen doctor, o sea, justamente por eso lo nombran ministro, ¿verdad? Pero dijo dos cosas y se lo echó. No sé si recuerdan el caso. Felipe González. ¿Qué es lo que dijo? Que en el tema, y es muy sensible, porque en realidad esa explicación matemática no es aplicable al ser humano. Ahí es donde, por lo menos creo yo, que se equivoca. Pero más allá de discutir lo que dijo, lo que ahí tenemos que ver es la importancia de la retórica, que a veces uno dice algo que por más que sea cierto, puede generar una consecuencia catastrófica. Por eso no siempre la verdad es conveniente. No siempre. Imagínense que vos tenés la información de que estás en un teatro, hay una bomba, y vos decís, ¡bomba! O salen todos, ya, y explota la bomba. Dijiste la verdad y descompusiste más la situación. O sea, de repente podía haber dicho, afuera se está regalando comida o lo que sea, ahí se está repartiendo dólares, pero vamos a irnos acá en fila para poder salir bien. Sale la gente y sale el teatro. Le engañaste, pero salvaste sus vidas. Le hago esta explicación para entender nomás que en retórica no siempre la verdad o la maldad o lo que fuera es por naturaleza malo necesariamente. Eh, entonces, ¿qué dijo este médico? Que la, las personas que tienen ya contados sus días, porque son del cáncer, por ejemplo, que son enfermos terminales, ahí nosotros no podemos destinar a ellos todo nuestro presupuesto porque cada medicina cuesta, ponele, $100,000 o cosas así que se puede utilizar mejor en otro lugar, o sea, una reasignación de recursos, optimización de recursos se llama eso en economía, ¿verdad? Que si vos mirás con la frialdad de la matemática, vas a decir, y sí, tiene razón, pero explicarle eso al familiar de una persona que un minuto nomás le quiere tener vivo a su ser querido. No, es tan sencillo como utilizar la explicación racional para todo, ¿verdad? Que por eso les digo, capaz que tenía razón y todo desde el punto de vista matemático, económico, pero no lo podés decir. Y eso le costó su cargo. Entonces, es importante el tema de la comunicación desde el punto de vista retórico siempre. ¿Alguna pregunta sobre esto? Estas son creencias nada más que se fue evolucionando para que después podamos entender cómo funciona nuestra mente, ¿verdad? Esto es simplemente un repaso histórico. Se creía que había un buen salvaje o que había
una maldad natural, ¿verdad? Esto queda enterrado cuando se descubre América y vienen y le encuentran a los salvajes, ¿verdad? Siguiente. El dualismo cartesiano. Eh, Esto es muy utilizado incluso en religión. ¿Qué es lo que sostiene el dualismo cartesiano o el fantasma en la máquina? Que nuestro cuerpo es sencillamente como un robot, es materia. Y lo que le da vida es el alma, o sea, que como que habita un fantasma dentro de nosotros. Esta es la creencia más popular, por cierto, o sea, que abandonó su cuerpo y entra en un campo astral, decimos qué sé yo. Esto es de René Descartes, esta creencia, por decirlo así, porque no tiene, por lo menos no tiene, cuando yo digo creencia no quiere decir que sea verdad o que sea mentira, ¿verdad? Que sea mentira necesariamente. Lo que estoy diciendo es que no tiene un rango científico, que no puede ser demostrado por lo menos con el método que hasta ahora tenemos, ¿verdad? Es como tener, o sea, es el alma adentro es lo que, si tenés un alma pura, vamos a ser buenos. Eh, Soy hijo de la luz, hay algunos, o algunos que creen que son los elegidos, que habitan un cuerpo específico, pero son buenos, ¿no? Son creencias. Eh, entonces, estas tres, llamémosle teoría retóricamente hablando, sabemos que no son teorías, sino que más bien eran creencias de cómo funciona la, la mente humana o cómo es cómo debería ser la conducta humana. Por eso es que decían los retóricos, conócete a ti mismo. Y conocer la historia de la conducta es muy importante para poder también dar algunas definiciones más concretas. Eh, la siguiente. Ok. Acá ya vamos a entrar en otro plano que sí ya tiene que ver ya con la mente y lo que quiere creer la mente. ¿Preguntas hasta la historia de la conducta? ¿Está muy claro? Eso les va a servir para saber cómo pensábamos en la antigüedad y cómo todavía muchos siguen pensando, ¿verdad? Y a la hora de argumentar pueden profundizar cada uno de ellos. En ciencias políticas es muy útil, por lo menos, para entender muchas conductas populistas. La teoría del buen salvaje, por ejemplo, se utiliza mucho en Paraguay, en Ecuador. Bueno, en Paraguay por lo menos no tiene rango constitucional, pero en Bolivia y en Ecuador tienen rango constitucional. El buen salvaje o la tierra sin mal, como decimos acá, eh, que tiene un nombre en guaraní, eh, creía que todos eran buenos y sus tierras les pertenecen ancestralmente. Entonces son los famosos originarios. Se utilizan los pobres indígenas para arrasar propiedad privada porque supuestamente ellos son los habitantes originarios. Es un poco una discusión institucional, o sea, en contra de la propiedad privada, pero sencillamente para que se entienda mejor, ¿no? Ahora, ¿qué son los sesgos cognitivos? ¿Escucharon alguna vez hablar de esta palabra? Jessy, ¿qué es según lo que vos entendés? Sí, sí, es una etiqueta que le puedes poner basado o en conclusiones que tu mente quiere creer. Los sesgos son lo que vos querés creer, aunque vos no quieras reconocer. Yo quiero creer esto. Por ejemplo, la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, vos sabes perfectamente que estás equivocado, pero preferís eh, creer lo contrario o hacer creer a todo el mundo. ¿Y cuáles son los sesgos más importantes? A ver, justamente le decía, la disonancia cognitiva. Mi mente, o sea, sesgo sería
en forma caprichosa, mi mente cree lo que quiere creer. Eso sería una explicación muy sencilla, ¿verdad? La disonancia cognitiva es creer, o sea, es seguir sosteniendo una creencia aun cuando en el fondo sabes que no es cierto. Eh, Siempre uso este ejemplo de este amigo mío, que en realidad es una ficción, ¿verdad? Siempre uso como que si fuera que ocurrió, pero es una ficción y Bianca se ríe porque dice que existe esa persona, ¿verdad? Pero no existe esa persona. Pero imaginemos que existe. Tiene 60 años, multimillonario y tiene una novia de 17 años. Y la chica le hace escena de celos, todo. Y los amigos ahí mirándole le decimos, nos extrañamos, ¿verdad? Y nos dice, miren cómo me quiere, cómo es celosa por mí. Entonces los amigos decimos, bueno, le decís vos, le digo yo. Que fue uno el más valiente, sale y le dice, fulano, le dice, no te das cuenta que está por tu dinero, que es por interés, no te das cuenta, ¿cómo te va a querer eso? Que en realidad puede ocurrir, ¿eh? No, no estoy diciendo que no puede ocurrir, pero en ese caso particular no ocurría. Le decía, ¿no te das cuenta que está por tu dinero? ¿Y cuál fue la respuesta de este amigo? Ay, en atinchar el globo. O sea, él ya sabía, claro que sabe, ¿verdad? Pero prefiere vivir esa fantasía porque le hace feliz. Por eso es que la mente humana es una cosa increíble. O sea, es difícil lo de descifrar totalmente. En su mundo, en su mente, es todo real lo que está viviendo. Y la otra más viva que el hambre sabe eso, ¿verdad? Entonces, utilizando todo también su instinto, todo lo que sea la retórica o todo lo que quiera la conducta atávica y todo lo que quiera, lo manipula a su antojo y el otro también. O sea que es como una sociedad en donde ambos saben la verdad, pero ninguno quieren o lo dicen abiertamente. Entonces fingimos demencia a todo el mundo y todos somos felices. Esto también escribió Christian Andersen, famoso escritor de cuentos para niños, Un traje nuevo para el emperador, en donde el emperador sabía, pero tenía sus dudas. El famoso el sastre que le hizo supuestamente un traje invisible que solamente podían ver las personas inteligentes. Entonces, como todo el mundo fingía que era inteligente y como había un consenso general, el rey se paseaba desnudo y todo el mundo, oh, qué lindo traje, decía. Hasta que un niño dice, el rey está desnudo, ¿verdad? Eh, entonces, es un sesgo, o sea, que vos querés creer eso o, o es un interés el creer eso. O sea, tu mente elige autoritariamente aún en contra de tu voluntad. Imagínense, es una cosa muy difícil de explicar. O sea, ¿cómo en contra de mi voluntad? Claro, en contra de mi voluntad es porque cuando yo hago dieta, me voy y como esa torta que no tengo que comer, mi voluntad me dice que no, pero mi mente está, digamos, a ver, está colonizado y como. Pero mi mente está en contra de mi voluntad, o sea que lo que nosotros sabíamos hasta ahora de la voluntad es que la voluntad es una cuestión mental, ¿verdad? Pero la voluntad es mucho más complejo que eso, o compleja. Por ejemplo, hay microorganismos que influyen en nuestra mente y nos hacen hacer cosas en contra de nuestra voluntad. El hongo cándida, por ejemplo, el hongo cándida cuando entra en nuestros sensores, eh, nuestras terminaciones sensitivas, sensoriales, comienzan a pegarse por estos cablecitos que tenemos con la mente, comienza a darle órdenes. Por eso es que es tan difícil dejar el carbohidrato, por ejemplo, que esos hongos le están ordenando a nuestra mente. Y esto en la naturaleza también ocurre así. Por ejemplo, uno de los huéspedes, se le dice a estos tipos de microorganismos, que pueden ser parásitos, pueden ser hongos o pueden ser virus. El hantavirus, por ejemplo, eh, no es el hantavirus, ¿cómo se llama? La toxoplasmosis. Es increíble cómo actúa. Coloniza a una rata
esa rata sale y le desafía a su depredador, como que no temiendo a la muerte. Habrán visto eso en algún video por ahí, donde la rata se va, le desafía y el gato termina comiéndole. Porque ese comportamiento en contra de la voluntad de la rata es lo que le está ordenando el virus que tiene adentro. Porque el virus lo que quiere es colonizarle al gato. O sea, es una cadena así increíble. Entonces, pues sí, está, exactamente, sí, así se le dice, ¿verdad? Que, que le ordena a su huésped, perdón, su huésped le ordena a, a lo que tiene colonizado ahí, ¿verdad? Tipo, ¿cómo se llama ese de Marvel? Venom, por ejemplo. Sí, que sí, existe, eso existe. Eh, Hay ciertos hongos que tienen, que hacen que colonizan la mente y nuestra mente misma, ¿verdad? Entonces, los sesgos tienen, no digo que necesariamente tienen que ver con eso, pero para entender nomás que la voluntad no siempre está supeditada a la mente. Y a veces uno dice, bueno, tu voluntad es consumir la cocaína. Es tanto así. Es una cuestión muy profunda. La disonancia cognitiva es, a ver, cuando, por eso es que el populismo es tan peligroso. Por ejemplo, se sabe desde el punto de vista de la razón, de la lógica, que ciertas políticas económicas nos va a llevar directamente a la pobreza. Pero por por un estímulo comunicacional, la mayoría termina eligiendo la opción que es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, el que nos va a dar todo gratis. Esa es una política que va sí o sí a llevarnos a la pobreza. Controlar eso es muy difícil. Y muchas personas están dispuestos a defender con su vida ese sistema, aun cuando sabe en el fondo que es un fracaso. De hecho, que la disonancia cognitiva fue desarrollada por un psiquiatra norteamericano que se llama Leon Festinger. ¿Y cómo él llega a estas conclusiones? Justamente había una secta, secta viene de sección, ¿verdad? Sale de una religión grande, ¿verdad? Estos son micro religiones. Ellos creían que, bueno, su líder por lo menos le inducía a creer a ellos que iba a venir el fin del mundo, muy parecido a todas las religiones, ¿verdad? Iba a venir el fin del mundo, iba a venir un platillo volador y le iba a llevar solamente a los que eran de su religión. Llega el día D, eran 300 seguidores, 300 a 500 seguidores, y la líder ahí con ellos. Y por alguna razón la prensa le dio mucha piola. Se va todo ahí, todo esperando que vengan los platillos voladores a llevarle a los elegidos. ¿Qué pasó? No aparecieron los platillos voladores, por supuesto, ¿verdad? Y entonces todo el mundo decía, por fin le van a dejar hacer caso a esta loca, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? De 500 seguidores pasó a tener como 50.000 seguidores más o menos. Esa es la proporción. O sea, era una brutalidad. ¿Y cómo se acababa de confirmarse que se equivocó, verdad? Y ahí es donde entra este psiquiatra a tratar de entender la mente humana, ¿verdad? Que cuando nosotros sabemos que estamos equivocados, damos más esfuerzo para engañar, porque no queremos reconocer que estamos equivocados. Entonces, damos más esfuerzo a que se crea mi mentira, porque yo no quiero hacer ridículo nomás. En el fondo, yo no me quiero quedar como, quiero pelar como sea. Acá decimos de una manera un poco más ordinaria, ¿verdad? Paraguaya, no queremos echar, ¿cómo es que se dice? No queremos reconocer. Y eso es un instinto. Entonces, ese instinto llevamos a un extremo. Entonces ponemos toda la retórica a nuestro servicio para que crean eso y ahí es donde le metemos en el tema. Y más gente que va a fingir que está bien también, pero en el fondo sabe que está mal. Por ejemplo, es un método, el método del primer pie se llama un método que se utiliza en los lugares donde la secta, donde te lavan el cerebro, donde ya no hay forma prácticamente de retroceder. Primero tenés que explicarte a vos por qué haces ahí, ¿verdad? Y segundo, explicarle a tu amigo, al que te llevó o a los demás, que no hay forma de salir, ¿verdad? Entonces comienzan
a quedarse. Les voy a enviar una serie de Los Simpsons donde toca ese tema te puedes ir cuando quieras, pues te pone toda la luz así, no te puedes ir realmente, ¿verdad? Eh, Fingís. Entonces no te queda otra cosa que fingir que todos estamos felices, todo porque si no tu mente te va a llevar a la locura. Tu mente ya se prepara y en realidad es un mecanismo de defensa de tu mente para que no te deprimas, para que no te meta un balazo o algo así, ¿verdad? Entonces son mecanismos de defensa. Por ese lado se trata de explicarlo. Disonancia cognitiva. Cobraste tu sueldo, pasaste frente a una tienda y viste una cartera. No solamente a las mujeres le pasa eso, a los hombres también. Ven una cartera muy linda y entras, ¿cuánto cuesta ese? 2 millones. Y justo acabas de cobrar 2 millones de tu sueldo. Dame esa cartera. Para ya la cartera y salí y te das cuenta que no tenés ni para tu pasaje. Pero después decís, ¿quién me quita lo bailado? Ese famoso ¿quién me quita lo bailado? Es la disonancia cognitiva. Es buscar una explicación, hacerte creer a vos mismo de que estás feliz. Ese es un sesgo. Tu mente quiere creer lo que quiere. Sesgo de confirmación. Eh, bueno, por lo general nuestra mente eh, solamente confirma lo que nosotros ya queríamos creer cuando vamos a elegir algo, por ejemplo. Eh, a ver, tenemos, por ejemplo, la selección de, a ver, selección del personal. Vos ya tenés tu candidato en un casting. Yo ya tengo mi candidato. Y todos los demás yo escucho todo, pero comienzo a ver las cualidades nomás que tiene al que yo ya les elegí. Porque quiero confirmar nomás ya que es mi elegido. Entonces tu mente ya está predispuesta a mirar solamente las cosas positivas que tiene esa persona. Las cosas negativas no. ¿Por qué? Porque vos lo que querés hacer es confirmar nomás lo que voy a... Esto es muy común. Confirma lo que nosotros queremos y decimos o hacemos lo que nosotros ya queremos hacer. Eh, es una manera también de que mentalmente nos sintamos bien, ¿verdad? De hacer de que hicimos una buena elección, por ejemplo. La confirmación de lo que ya estábamos queriendo hacer. ¿Se entiende eso? Muy común, por cierto, es un sesgo de confirmación. Estoy ya solamente confirmando lo que quería saber. Por ejemplo, en ciencia es muy peligroso esto. Yo voy a hacer un estudio sobre el Mariscal López. Y ahí sí que hay mucho sesgo de confirmación. Yo suelo ver mucho de eso, especialmente en los lopistas. Los antilopistas también realmente, pero no veo tantos antilopistas tan fanáticos como los lopistas. Capaz que haya también antilopistas muy famosos, muy locos, pero yo no los conozco, ¿verdad? Eh, pero sí los lopistas son tremendos, que lo ven a López, a Mariscal López, como una especie de Dios. Entonces, cualquier cosa que uno diga en contra de López, terminar mal. Pero no es ese el punto del sesgo de la confirmación. Es que voy a hacer un estudio del Mariscal López para ver si era o no héroe. ¿Qué les parece que va a ser la confirmación? O sea, ¿qué les parece que va a ser la conclusión de ese historiador? Mi tesis es ver si el Mariscal López era o no un héroe. Ese va a ser mi trabajo. Pido un trabajo para la facultad para ver si López era o no un héroe. ¿Cuál sería la conclusión de ese fanático de López? Si era un héroe, de verdad. O sea, ese es el sesgo de confirmación. Sí, tú utilizas falacia de selección de pruebas, utilizas todo. Muchas falacias tenés que utilizar para confirmar tu sesgo. De hecho, que en la disonancia cognitiva pues, tenés que poner en marcha casi todas las falacias para lograr sustentar una creencia profunda, ¿verdad? Porque los demás no lo ven así. No sé, por ejemplo, tu novio o tu novia es fea, ponerle estéticamente hablando. Y, pero a vos te gusta, pues vaya a saber por qué, ¿verdad? No hay una explicación cuando no te enamoras, no hay una explicación, ¿verdad? Sí, capaz haya explicaciones biológicas para eso, ¿verdad? Como por ejemplo la exogamia, eh, por ejemplo la feromona y todo, o sea, todo
todas las cosas que tienen que ver con una cuestión biológica y cosas invisibles a los ojos que te llevan a estar muy enamorada o enamorado, pero es feo o es fea. Entonces, vos querés utilizar una falacia o para confirmar tu sesgo, entonces sí. Y tu novio es lindo, bueno, es famoso, ¿verdad? Formidable, ¿verdad? Entonces, sencillamente vos llevas a confirmar nada más, ¿verdad? O sea, que usas falacias para confirmar lo que vos querés creer. Y no sé cómo terminás convenciéndole a todos tus amigos que es una buena opción. Bueno, y a veces los amigos no se quieren dejar convencer, ¿verdad? Pero vos tenés que hacer un esfuerzo grande para presentarle a tu media naranja como que vos no te equivocaste, pues. Y después los otros ya te aceptan, no, bueno, ¿qué te vamos a hacer? Ok, sesgo de anclaje. Tengo 5 opciones. Y voy mirando y tú le veo una opción que puede ser una torta, puede ser una persona, puede ser, no sé, lo que sea. Tengo opciones, pero ya me anclé en esto. Y ya mi mente se quedó acá, puede ser el primero o puede ser el segundo o el tercero. Me quedé acá y después el segundo yo ya no escucho. Y ya me olvidé de los dos anteriores también. Mi mente se ancló ahí. Entonces vos me podés, todas las opciones me podés traer, pero yo ya estoy ahí y finalmente elijo eso. Mi mente como que se frena sobre eso. O sea, hay veces en que uno no... Es que la razón o entender muchas cosas es muy difícil, pero probablemente tiene una explicación. Probablemente le parecía mucho a tu mamá o a tu papá. Probablemente, no sé, la mente es muy difusa, es muy complejo realmente. Pero ese es el sesgo de anclaje, donde vos ya te quedaste en uno y otros van a venir, otras opciones que pueden ser mejores incluso, pero vos ya no escuchás. Entonces, tu sesgo de anclaje te lleva a quedarte con algo más allá de lo razonable. Claro, de confirmación, vos ya sabes, yo vengo ya predispuesto al casting y yo sé que va a estar Jessie. Vengo y digo, Jessie es mi elegida. Entonces vos podés estar en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, no importa en qué lugar vos estés. Yo, cuando te escucho, yo ya confirmo nomás que sos la elegida. En el sesgo de anclaje, yo voy mirando las opciones y ahí es donde me quedo. Es como que en ese momento me conozco eso sin considerar lo otro y me quedo anclado. La confirmación es algo que yo ya tenía y confirmo nada más. En el caso del Mariscal López, mismo ejemplo. Yo estoy empezando a estudiar la historia y ¡pum! Me quedo anclado en una parte de su vida. Entonces mi trabajo va a ser todo sobre cuando él tenía 20 años y conoció Europa. Todo mi trabajo ya me olvidé de la parte más importante incluso, ¿verdad? Porque me anclé en eso. Que es como enfatizar en algo y el resto ya me importa. El otro confirmar lo que vos querías. No. Eh, sesgo de observación selectiva. Y esto tiene que ver también con los demás. Todos tienen algo de sí mismos, ¿verdad? Eh, vos seleccionás de acuerdo a tu sesgo de confirmación. Vos querés creer que elegís las cosas que solamente son positivas, ¿verdad? La falacia de selección de pruebas. Escondés las negativas y sacás las positivas. Puede ser a la inversa, también para descalificarle a alguien muy bueno, agarrás y sacás la cosa negativa que tiene esa persona y se lo descalifica. Ah, no, no se para bien, no se peina bien, no sé, lo que sea. Algo negativo porque tu sesgo de selección dice que ese hay que eliminar. Entonces se busca todo, escarbar y vas a encontrar algo para eliminar. O al revés, es un desastre, pero de alguna forma querés que se quede. Famoso la secretaria, la primera viene así, una señora de edad ya experimentada, habla 5 idiomas, maneja todos los sistemas operativos que te puedas imaginar, todos los
inteligencia artificial monstruo la tipa. Pues viene una chica hermosa, divina, pero no sabe ni escribir. Entonces empezaba a preguntarle cosas y cosas y cosas hasta que sí, me baño 3 veces, no sé, cosas que no tienen nada que ver, pero selectiva, o sea, vos haces una, un sesgo de selección, o sea, resaltar las cosas que son positivas cuando en realidad es una peor opción incluso. Pero en tu mente vos seleccionás. Se dieron cuenta que los sesgos son finalmente caprichos de la mente. Eso nomás. Son caprichos de la mente que muchas veces eh, guardan relación con seguramente algunos químicos que tiene nuestro propio cuerpo, como la serotonina y otros, ¿verdad? O sea, queremos ser felices con nuestra elección, porque, porque muchas veces estar feliz con algo no tiene mucha relación a veces. Es muy importante estar contento, felices, tu mente trabaja mejor, todo lo que quieras, pero eso no siempre significa la mejor opción. El trabajo duro, no creo que sea una opción trabajar demasiado, por ejemplo. Y por más que sea feliz, haciendo eso en algún momento te va a quebrar, ¿verdad? Eh, y bueno, el sesgo de la negatividad también ya se imaginan lo que es, ¿verdad? O sea que todo está mal. Viene y te trae el mejor trabajo, no, no me gusta. Y ya les habrá pasado muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien te... Cuando no le querés a alguien, especialmente cuando no le querés a alguien. Puede hacer el mejor esfuerzo del mundo, pero tu mente ya se quedó con la parte negativa. Te dijeron que chisme de esa persona y viene y te cuenta, las mejores cosas te trae, pero todo está mal. Eh, Cuando te quiere es al revés, todo es positivo, todo está bien. Y esto es muy, muy simpático porque, a ver, muchas veces uno se da cuenta por las etapas en que uno le conoce a una persona. Eh, lo que antes, Arjona, por ejemplo, habla de una música, dice que antes te gustaba, a mí hoy te produce lástima, una cosa así, ¿verdad? Algo así dice su letra. Pero es la misma cosa, pero en momentos diferentes. Si vamos a juzgar objetivamente, a ver, yo tengo una sonrisa, sé que puede ser que algo que yo tenga, ¿verdad? No sé, gordito. Y le gustaba que yo era gordito, ¿verdad? Y mirá, qué linda tu pancita gordita, así, mirá, la pancita cervecero, me quería, pues. Pero ¿qué pasa cuando ya no me quiere? Gordo de mierda, lo primero que así, ¿verdad? ¿Verdad? Y estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Y por eso es muy, muy pintoresco esto, los sesgos, ¿verdad? De que tiene que ver cuando es negativo, cuando no te quiere, todo, aunque así sea positiva las cosas, desde un punto de vista racional, siempre va a ser negativo, ¿verdad? Eh, bueno, y que también tiene que ver con la reactividad. O sea que resistencia reactiva o inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general, todo lo que haga esa persona te, te produce una reacción psicológica, una reacción que está mal. Hay una pequeña diferencia con la parte de negatividad, porque la negatividad, así no haga nada, está mal para vos. No sé, su peinado, su aspecto o su apellido, no sé, sin que hagan nada. Pero tiene que ver con la ley de Newton, ¿verdad? Acción-reacción. O sea que, o sea, si hace algo malo o algo bueno, o sea, cualquier cosa que haga, o sea, tiene que ver con lo que hace. Esa es una reacción, un sesgo reactivo. Esto es tratar de ponerle nombre nada más para hacer una clasificación y entender cómo funciona nuestra mente, porque en realidad, en el fondo, los sesgos son, como le dije al comienzo, una explicación sencilla, es creer lo que uno quiere creer.
O sea, es creer lo que uno quiere creer. Eso es lo más. Efecto de primera impresión. Esto es muy importante a la hora de buscar trabajo, por ejemplo. En la forma en que te vestís, en la forma en que hablas. Impresionar desde la primera vez porque hay un sesgo, claramente hay un sesgo de primera impresión. O sea, nuestra mente tiende a seleccionar por una explicación seguramente racional que haya por ahí, pero por lo general nos quedamos con la primera impresión. Si una persona nos cae bien de entrada, probablemente va a ser una relación buena. Si nos cae mal de entrada, probablemente se pudra todo ya en el camino. Pero esto no es una ley de hierro, porque hay gente que en la primera impresión chocaron, incluso se odiaban, pero con el paso del tiempo, si tienen una relación más duradera, incluso terminan siendo muy buenos amigos, ¿verdad? O sea, no hay una cuestión, digamos, absoluta en esto. Son sencillamente caprichos de la mente, donde nosotros tenemos que tener en cuenta que si la mente funciona así, estar preparados nomás para esto. Estar preparados o tratar de entender por qué algunas veces no nos quieren, algunas veces. Está también el sesgo de, este sesgo tiene que ver con de Procusto. Procusto viene de la mitología griega, que en una cama supuestamente no cabía Procusto y le cortaban las piernas, ¿verdad? Eh, entonces, el sesgo de Procusto tiene que ver con todas esas personas que no nos quieren ver crecer. Incluso, ¿por qué? Que si se sienten amenazadas o sencillamente por una cuestión primitiva de que no tenés que resaltar más que los demás. De Procusto, acá no está. O síndrome de Procusto, si buscan, ahí está su explicación y todo, ahora viene de la mitología griega. Los que no te quieren dejar crecer, o sea, que los que van a siempre tratar de. El cangrejo en el balde también se le suele decir. ¿Viste el cangrejo cuando está por salir el balde, los otros, pum, le tiran raíz y se cae? Cuando te ven progresar, de alguna forma te tienen que bajar. Y eso no es solamente personas extrañas. Familia muchas veces. O sea, si les explico que nuestras conductas instintivas, de dónde vienen, fíjense más que entre los hermanos de los pajaritos, cómo se matan todos entre ellos, o sea, entre los hermanos también ocurre ese tipo de competencia. O sea que no, no, no es porque es tu familia, nomás estás a salvo de ese síndrome de Procusto, ¿verdad? A veces un hermano resalta más que el otro, vos me querés más, vos le querés más al otro nomás, le dice al papá, le reclama, ¿verdad? Entonces, es como una competencia. ¿Y por qué tenemos este comportamiento? Y es porque por naturaleza somos gregarios. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra mente está diseñada biológicamente, originariamente, como para ser parte de una manada. Entonces, cualquiera que de la manada resalte, nos llama la atención y queremos. Pero eso está muy dentro de nosotros genéticamente. Por eso le digo, hay muchas conductas que se explican desde la genética. Y vos querés explicar desde la razón y esa propia persona no te va a poder explicar. ¿Qué me hiciste eso? ¿Conocen la fábula de Isopo sí, de Esopo, no Isopo, Esopo? Eh, claro, por su naturaleza. Y que le dice, ¿por qué me hiciste eso, verdad? ¿Qué querés que haga? Esa es mi naturaleza. Incluso no puede explicar por qué tiene ciertas conductas, ¿verdad? Por eso es que en el Dunking, en el gen egoísta, se busca desarrollar si existe realmente la maldad o es algo genético, que va más allá de una razón. Porque cuando hablamos de maldad, obviamente, hablamos de una voluntad. Yo elijo ser malo. Y hoy la genética está diciendo, no, no, es que vos elegís ser malo, sos malo por naturaleza, como decía, le estamos dando la razón, o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Siempre es como una
digamos, bueno, de eso se trata la epistemología, ¿verdad? Constantemente estamos buscando las grietas que pueden tener una teoría para poder perfeccionar. El, bueno, el campo de la mente, como les dije, es bastante complejo. La primera impresión, el efecto halo. Esto está muy de moda ahora cuando, a ver, cuando aumentamos, por ejemplo, la belleza poniendo en un combo, un efecto halo se expande, ¿verdad? Entonces, es como que la mente, por la mente gregaria que tenemos, vamos seleccionando que pareciera ser que es la mejor opción, ¿verdad? Pero todo esto tiene que ver con máscaras. Está preparado como para que vos elijas la mejor opción. Por ejemplo, te vas a la farmacia y encontrás que este perfume sale, no sé, 50.000 y este perfume cuesta 40.000, que es de la misma línea y cambia no sé qué cosa, y acá tenés otra opción y te pone así los precios. Y esto está muy caro y sabe que no vas a comprar esto, porque en realidad quería venderte esto. O sea, hace una trampa en un conjunto como para que seleccionemos el que quería que selecciones, ¿verdad? Eh, y eso tiene que ver con demasiadas estrategias. Hay demasiadas estrategias. ¿Cómo se llama este tipo que hacía en Instagram sus levantes? Era muy simpático. Él mismo se clonaba, hizo otro Instagram en donde el otro era más feo. Yo un tipo más feo que él. Y él así en forma su verdadero rostro, ambos empezaban a escribirle a la misma chica. O sea, él nomás era otra vez, ¿verdad? Pero el otro perfil que usaba era más feo. Entonces, como que competía con el otro y como que le está sugestionando a la chica a elegir, prácticamente la chica llegó un momento en donde tenían que elegir entre uno de los dos nomás, pero por sugestión, porque los dos le escribían de alguna forma y como ya le conocía, se iba, entonces hace que la chica le elija a él. Una trampa. No sé si funciona, nunca hice, ¿verdad? Pero el efecto halo, por ejemplo, lo pueden buscar por ahí, ¿verdad? Pero eh, es llevar a la persona a tener una elección de acuerdo a una estrategia que nosotros le armamos. A ver, sí. Ok. Repasando entonces, vemos que la retórica tiene que ver con conocer la mente antes que otra cosa, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Para hacer una review, ¿cómo se dice? Bueno, entonces, tratando de explicar un poco la retórica. La retórica es el arte de qué? El arte de convencer. La retórica es el arte de convencer que puede ser por persuasión o disuasión. Yo puedo persuadir, es o prácticamente obligar, entre comillas, o empujar a una persona para que haga algo. Disuadirlo para que deje de hacer algo. Por ejemplo, la fuerza disuade. De hecho, que la famosa frase romana, si quieres la guerra, si quieres la paz, prepárate para la guerra, es una estrategia de disuasión. Todo esto que hace China, Estados Unidos, que hacen desfilar a sus tropas, usando sus armas, qué tan poderosos son, que tiene que ver mucho la propaganda, la retórica es lo que hay, es una guerra, es una guerra de propaganda. Entonces es para disuadir a cualquiera de querer invadirlo, de querer declarar la guerra, bueno, mira que soy malo, ¿verdad? En la naturaleza es muy simpático ver cómo utilizan las armas de disuasión las distintas especies. Por ejemplo, el pavo real que se agranda, ¿verdad? Se hace grande. O algunos animales que parecen una araña, en realidad son inofensivas. Bueno, son máscaras, ¿verdad?
parecen más feroces. O el carayá que cuando grita parece que es un gorila de 3 metros y es una cosita así chiquitita, ¿verdad? Simpático. Eso tiene que ver con las armas para disuadir. El, la retórica, que vamos a dar la siguiente clase ya, tiene que ver también con estructurar el discurso. Acá estamos sencillamente enfocándonos en la mente humana. Después vamos a ver las estrategias discursivas, ¿verdad? Que es el invencio, que es el accio, tiene que ver con la retórica clásica, ¿verdad? Cómo preparar tus argumentos. El locucio, que es la oratoria, que es parte, que también vamos a hablar un poco de oratoria, muy poco, pero simplemente para entender más sobre esto, ¿verdad? Eh, pero lo que hoy quiero que lleven de esta clase de hoy es que la retórica se refiere al conocimiento de la mente porque tiene que ver mucho con la conducta humana. Y eso logramos entender, es mucho más fácil llevar adelante los mecanismos de la retórica. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, cuando preparamos los discursos, qué son qué es el topoi, qué es o sea, los recursos del lenguaje, que todos están preparados para justamente convencer. Pero eso ya en la siguiente clase. Si no tienen alguna pregunta, entonces hasta aquí estamos llegando. ¿Preguntas ninguna? Perfecto. Entonces, por hoy estamos cerrando acá. Eh, Esta es nuestra segunda clase. Quedan 2 clases más y ya estamos terminando lo que vamos bueno, todos los que quieren su certificado ya pueden gestionar ahora mismo, ya se les va a poder entregar ahora. Pero lo ideal es que le vamos a convocar, por lo menos lo que pueden. En la última clase ya se les va a traer el certificado. La entrega del certificado, nosotros hacemos un acto solemne acá en diciembre. Entonces, también les vamos a invitar si quieren participar, por supuesto, para que se les entregue esos certificados. Eh, bueno, entonces, por hoy es todo. Nos vemos el próximo sábado, ya finalizando ya nuestros 5 módulos ya, ¿verdad? Sí, perfecto. Hasta el próximo sábado.